Bueno, saludos amigos. Miren, esto es lo último de los muñequitos. Nosotros tenemos una agenda de liberación y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil. El ilegítimo, ¿verdad?, para los ojos del mundo, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llevando consigo un costoso reloj de unos $35,000 aproximadamente, mientras su pueblo pasa hambre, acaba de hacer una declaración de que va a trabajar en la libertad de Puerto Rico y que va a utilizar a Brasil como su respaldo para liberar a Puerto Rico de los Estados Unidos. Nada más y nada menos, amigos, que de los Estados Unidos. ¿Tendrá Venezuela la capacidad de hacer una cosa como esta? ¿Tendrá el ejército que se necesita o los aliados que se necesitan para una cosa como esta? ¿Será posible? Pues eso es lo que vamos a discutir en este video de hoy. Te voy a hablar un poco sobre las capacidades militares de Venezuela, sobre las capacidades militares de Estados Unidos y si una cosa como esta realmente busca enviarle un mensaje al mundo de que Venezuela es esa, ¿verdad?, esa nación bolivariana que podría liberar a los países de toda la cuenca del Caribe y de la mano opresora de los Estados Unidos. Pues vamos a verlo hoy aquí en este video, ¿ok? Pero como siempre, antes te pido que si eres de las personas que te gustan los temas de la geopolítica, economía, la ingeniería, asuntos de energía, todos estos temas que son bien interesantes y que no todo el mundo toca, sin entrar directamente en una connotación extremadamente política, te suscribas a este canal y actives los avisos para que te lleguen las notificaciones de los videos cada vez que yo subo uno, ¿ok? Pues miren, vamos al tema. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y voy a referirme como presidente porque acaba de juramentar y nadie lo sacó, ¿ok? Ese sería el primer punto. Tengo que aceptar, en ese sentido, utilizar el término presidente de Venezuela, ¿ok? Y voy a hacer una pausa bien importante con esto. Miren, y lo veía en otro foro. La realidad es que la oposición en Venezuela es ineficiente contra la dictadura de Maduro. Las personas que están utilizando, que han colocado ahí para tratar de mover un poco las masas, no tienen la fuerza, no tienen el poder y no han sido eficientes en sacar de la presidencia a una persona que ha obtenido ese gobierno de una manera que el mundo entiende como ilegal. Ahora, voy a entrar en dos puntos bien interesantes antes de ir a la parte de Puerto Rico. Miren, para no tener que hacer un video separado de este tema. Ok. ¿Podría invadir Estados Unidos a Venezuela? ¿Podría tomar alguna acción militar contra Venezuela por motivo de esta situación que tienen con el desgobierno actual? Pues miren, la realidad es que tiene el poder de hacerlo. ¿Querría Estados Unidos hacer una cosa como esta? Pues miren, número uno, no deben, porque hay una implicación, ¿verdad?, a nivel internacional. Y número dos, no hay ninguna razón por la cual hacerlo. ¿Okay? La realidad del caso es que poco impacto tiene quien esté gobernando a Venezuela para los Estados Unidos. Siempre y cuando Estados Unidos pueda obtener de Venezuela lo que Estados Unidos quiera, no hay ninguna razón por la cual intervenir. Así que, como yo veo esto, y estoy segurísimo que así lo ve el gobierno de Estados Unidos, como yo veo la situación del desgobierno de Venezuela, es que es un asunto interno, no es un asunto internacional. ¿Okay? Es un asunto que está impactando solamente a Venezuela. Ni los aliados ni los desaliados de Venezuela están siendo realmente impactados con esta situación de una manera considerable. Así que es un asunto interno y es bien complicado que un país, ¿verdad?, y más un país que puede de cierta manera profese la libertad, intervenga en los asuntos internos de otro, excepto que pasen cosas como las que están pasando en Haití. Si se diera una situación como la de Haití, que se derrocó el gobierno, se mató al presidente, pues ya estamos hablando de cosas diferentes, ¿ok? Totalmente diferentes. Aquí hay un asunto de elecciones y de que unos dicen que ganaron y unos dicen que ganaron y otros dicen que esos no ganaron. Así que durísimo y dudoso que Estados Unidos se meta ahí. Por parte de la recompensa que hay por Maduro y sus secuaces, pues ya es un asunto diferente porque estamos hablando de muchísimos millones de dólares, similar a lo que se ofreció por Osama Bin Laden. Pero aquí no estamos hablando de un terrorista mundial, sino de una persona que se está acusando como narcotraficante, ¿ok? De contribuir con el narcotráfico y lucrarse del narcotráfico. Así que hay una diferencia, ¿verdad? Osama Bin Laden
se le acusaba y se probó, ¿verdad? Se le acusaba de terrorismo. Y habían una serie de eventos que impactaron a Estados Unidos de manera bien directa. Lo de Venezuela no, el asunto con Venezuela es un asunto de inmigración y tan pronto se dé una relación donde se pueda deportar a estos venezolanos que puedan estar causando algunas situaciones en Estados Unidos. Y aclaro que tengo amigos venezolanos excelentes. Tuve un jefe venezolano que hablábamos muchísimas cosas sobre su hermoso país. Pero la realidad es que Estados Unidos ahí no creo que vaya a meter la cuchara ahora mismo. Inclusive se trató de utilizar la entrada del presidente Trump como una palanca para tratar de evitar que Nicolás Maduro juramentara y no se logró, porque yo pienso que el presidente Trump y obviamente sus asesores no van a caer en la trampa de entrar en esa disputa que realmente le toca a ustedes los venezolanos, ¿ok? Vamos a lo de Puerto Rico. Pues miren, Puerto Rico. Nicolás Maduro decir que va a invadir a Puerto Rico, es decir, que va a invadir a los Estados Unidos, porque Puerto Rico es propiedad, es una pertenencia, por ponerlo así, de los Estados Unidos. Así que decir que va a invadir a Puerto Rico o que va a tomar una acción libertadora con Puerto Rico quiere decir que va a entrar en un conflicto bélico con los Estados Unidos, ¿ok? Entonces tendríamos que decir que si Venezuela estuviera en la situación militar que está posiblemente China, ya yo no diría ni siquiera que Rusia, porque miren, la realidad con Rusia es que no ha podido, con la situación de Ucrania, que sus equipos fallaron muchísimo, que su estrategia militar, su doctrina militar es una doctrina fracasada. Y la de Venezuela es una imitación de la de Rusia, donde tú tienes un montón de generales y donde todos son jefes, nadie es jefe, ¿ok? Esa estructura se coloca, para que ustedes lo entiendan, estos países colocan estas estructuras para que se dificulte un golpe de Estado. Porque para tú poder hacer un golpe de Estado, tú no dependes de uno o dos o tres generales, sino que dependes de un montón de ellos. Así que tiene que haber un grupo grande, ¿verdad? Concentrarse ese acuerdo para poder derrocar un régimen como el de Rusia o como el de Nicolás Maduro. Por eso nunca se ha podido hacer, ¿ok? Quería aclarar eso porque para que ustedes vean por qué es que ellos tienen esa estructura militar así tan robusta, ¿ok? Pero miren, el ejército de Venezuela tiene armamento de los años 80 y de antes de ese tiempo. Son armamentos rusos y como les estaba diciendo, ¿verdad? Cuando como que interrumpí, Rusia no ha podido contra Ucrania. Ha tenido que recurrir a drones de manufactura asiática que son como el que tú harías ¿verdad? En tu casa. Cosas sin ninguna tecnología, que es claro que tiene un efecto, pero es un efecto desde la perspectiva de combate, un efecto menor. Causa daño a esa estructura, pero no es un daño considerable. Ya lo hemos visto con Ucrania, no han podido, nunca pudieron tomar la ciudad capital y no han podido hacer mucho con el asunto de Ucrania. Imagínense un país que tiene un ejército y no tiene ni siquiera la capacidad que tiene Rusia, ¿verdad? Un Venezuela. El ejército de Venezuela está compuesto básicamente por tropas terrestres, una fuerza aérea reducida y una fuerza naval muy reducida también. Así que para tomar a un lugar como Puerto Rico, que está al otro lado del océano, pues tú tienes que tener una fuerza aérea súper brutal y tienes que tener una fuerza naval espectacularmente sólida. Algo que carece Venezuela grandemente. Lo que tiene Venezuela, miren gente, es una fuerza de defensa, ¿ok? Es una fuerza de defensa con una gran cantidad de soldados combinados entre su ejército activo y sus guardias nacionales, que son una seguridad más interna, más del país, pero que se combinan para formar esa fuerza armada completa, ¿ok? Pero es una fuerza de defensa que ha tenido combates inclusive hasta con las guerrillas de la FARC y han tenido derrotas por parte de esos grupos guerrilleros, ¿ok? Así que no pensemos, nadie debe hacerse de la idea de que estamos hablando de la Unión Soviética o de que estamos hablando de Irán o de que estamos hablando de China. Estamos hablando de un país con una fuerza militar muy pobre, muy débil, que no ha tenido ni siquiera la capacidad de invadir a Guyana con tanto conflicto que tienen por el asunto, ¿verdad?, del petróleo y sus colindancias y sus regiones y sus territorios. Es un país que tiene una fuerza militar para defenderse posiblemente de un Colombia, ¿verdad? Ya ellos se independizaron en el pasado de Colombia y tiene una fuerza militar que, ¿verdad?, en Latinoamérica se considera bastante fuerte,
pero no es una potencia militar. Venezuela no es una potencia militar. Por eso es que Maduro tiene que decir que utilizaría a Brasil como ayuda, porque Brasil, si ya se puede clasificar como una potencia militar, tiene un ejército mucho más fuerte. Pero es de locos pensar que Brasil daría el paso de enemistarse con Estados Unidos y entrar en una confrontación militar. Y más sabiendo que posiblemente el resultado de una confrontación de esta naturaleza terminaría con la toma de Brasil y Venezuela por parte de los Estados Unidos. No hay que ser un genio para poder llegar a esa conclusión, porque según Venezuela tiene aliados, Estados Unidos, que no solamente es la principal potencia mundial, también tiene aliados que son más robustos que los que tiene Venezuela. ¿Okay? El aliado principal que tiene Venezuela es Rusia y está patinando en el lodo ucraniano tratando de ganar una guerra con un país muy pequeño, que era inclusive parte de Rusia, ¿verdad? De la Unión Soviética en su momento. Así que sería una locura pensar que realmente Nicolás Maduro pretendería invadir un territorio de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué yo creo que él está diciendo una cosa como esta? Pues bueno, yo pienso que él está diciendo una cosa como esta sencillamente porque, tal cual yo les dije, él sabe que Estados Unidos no va a intervenir con Venezuela para sacarlo a él del gobierno, ¿ok? No lo va a hacer. No le conviene a Estados Unidos, no tiene ninguna ganancia a Estados Unidos y no lo va a hacer. Pero a Maduro se le hace simpático y se le hace bueno venderle a su pueblo que Estados Unidos le cogió miedo, ¿ok? Que la amenaza de Venezuela es una amenaza real y que Estados Unidos no lo va a tocar porque tiene miedo a eso. Igual que él dijo en un momento que Elon Musk estaba preocupado por él y toda esta cosa, que es otro disparate grandísimo, pues es la manera de presentarle a su pueblo ese héroe fuerte, patriota, bolivariano, que amedrenta, que asusta a potencias mundiales como son los que él llama yanquis, ¿verdad? Como son los Estados Unidos. Así que no va a ocurrir tal cosa como una invasión o una liberación de Puerto Rico. De hecho, vi un canal presentando que Estados Unidos ya a través del Comando Sur, con los que yo entrené en un momento dado de mi vida en Panamá, ya está tomando unas acciones y tiene submarinos y tiene un montón de cosas, dando la impresión a ese canal para buscar vistas de que ya hay una casi guerra con el asunto de Venezuela. Y yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos en este momento a esos comentarios es riéndose y echándolo a un lado en lo que se toman un café, ¿okay? Porque realmente Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos, Brasil no es una amenaza para los Estados Unidos, además de que Brasil tampoco es tan tonto de enemistarse con los Estados Unidos porque las relaciones comerciales son tan grandes y tan grandes y tan grandes que quien termina perdiendo es Brasil, ¿ok? Así que si tú estás viendo este video y tenías un poco la preocupación de que hubiera una guerra en ese sentido o en esa naturaleza, tenemos que siempre recordar que Puerto Rico no es una islita solita en el Caribe que tiene un ejército solo y pequeño, sino que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Pretender invadir a Puerto Rico es pretender invadir a un territorio de los Estados Unidos con lo que eso conlleva, ¿ok? Así que se lo quería compartir a ustedes, ¿verdad? Para que lo tuvieran claro desde mi perspectiva como, ¿verdad? Soldado del ejército de los Estados Unidos, aunque ya retirado, y traérselo de una manera un poquito clara para que lo puedan entender. Así que sin más, y no le quiero dar más vuelta al asunto, nos vemos en la próxima.